tardes, que Dios le bendiga, que la gracia del Eterno sea sobre cada uno de nosotros el día de hoy y siempre. Que el Padre cubra tu casa, cubra tu familia y que el Señor haga contigo y con los tuyos como determinó en la eternidad. Quien te salude es tu hermana Julie de Pagán. Gracias por sintonizarnos en Radio Estruendo Celestial, la voz del cielo, en un segmento más de Vasijas de Barro. Durante 3 semanas consecutivas hemos estado llevando a cabo una intervención o impartición de la palabra del Señor, donde yo sé que hay gente que se ha enlazado con su propósito y el tema ha sido oración y adoración. En esta tarde, como cada martes, no estoy sola. Me acompaña la misionera Delia Almeida de Michelle. Dios me le bendiga, me le guarde, mis hermanos, de una manera en especial. Bendito sea el nombre de Dios. Y el pastor y maestro Sandy Matos, que es la persona que da introducción a esta impartición. Dios le bendiga, Pastor Sandy. Amén, Dios le bendiga a todos. Para mí es un honor estar aquí en esta poderosa plataforma una vez más, compartiendo con estas mujeres de Dios, nuestra hermana Julie, Dalia. Son dos poderosas, dos mujeres de Dios, dos misioneras. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a iniciar la palabra. Recordamos al público que hemos estado pues trayendo esta enseñanza acerca de lo que es la oración y la adoración, y hoy pues vamos a hacer énfasis en Pedro, el apóstol Pedro. Aquí en Hechos capítulo 12, la palabra dice de esta manera, en el versículo 12, versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de los hermanos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Y entonces los días, en el tiempo de los días de los panes sin levadura, sea el nombre del Señor bendito. Es importante enseñar algo aquí, Julie, y es que cuando habla de los panes sin levadura, era una fiesta judía. Esa fiesta duraba 7 días. Los panes sin levadura comenzaba después de la Pascua, que en hebreo es Pashat, que significa pasar por alto. Fue cuando los hijos de Israel pues celebraron la Pascua, sea el nombre del Señor bendito. Ellos mataron un cordero y en el inter de cada puerta ellos rociaban esa sangre, y cuando el vengador de Yahweh, el heridor, pasó, pues pasaba de largo, porque esa sangre era un prototipo de lo que había de venir. Ese cordero que ellos mataron en aquella época era un prototipo de lo que había de venir. Era simbología de que la sangre de Cristo iba a ser derramada y que la muerte no podía tocar tu casa. Por eso aquel que tiene a Cristo Jesús no muere, sino que pasa la vida. El creyente no muere, sino que nosotros somos promovidos a la vida. Entonces yo estaba en el día de esta fiesta donde se reunían todos los judíos, que, gloria a Dios, todos los judíos de la diáspora se reunían en aquella época, y en este tiempo la iglesia estaba dando sus inicios, mejor conocida como la iglesia primitiva. Amén. Y el rey Herodes mata a Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro es encarcelado, sea el nombre del Señor bendito. 7 días después de la Pascua comenzaban los panes sin levadura. Por eso la Biblia habla que en ese momento que estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, Herodes mata, gloria a Dios, a Jacobo. Y esto le pareció bien a los judíos. Ahora, ¿a cuáles judíos? Porque a veces cuando utilizamos el término judío creemos que a la tribu de Judá. No, está hablando de la religión judía, de los judaizantes. Esta gente venía desde los tiempos de los macabeos. Desde los tiempos de los macabeos es que se alinea el rabinato y el fariseísmo hasta el día que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pues vino a la tierra. Habían alrededor de 4 líneas, gloria a Jesús, que gobernaban en aquella época. Estaban los esenios, estaban los celotes, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, entre otras organizaciones que operaban en aquella época, y lo fuerte de la época era el rabinato. De hecho, quiero aclarar algo aquí, y es que los rabinatos no es puesto por Dios. La Biblia no enseña en ninguna parte que Dios constituyó a uno rabino.
No, la Biblia dice que Dios llamó profetas, sacerdotes y luego en el nuevo pueblo, que fue la constitución de los ministerios, que está en Efesios 4:9, dice: a uno constituyó Dios apóstol, a otro profeta, evangelista, pastor y maestro. En ninguna parte de la Biblia te va a hablar que Dios constituyó rabino. Rabino, esto viene de la línea farisaica, eran personas intérpretes de la ley, personas que conocían la palabra, que hablaban la palabra. Entre ellos estaba Nicodemos, que se acercó a Jesús de noche, vestido cubierto, porque estaba prohibido visitar al maestro, pero el Espíritu Santo lo tocó y sabía que Jesús, que lo que hablaba era porque era de Dios. Por eso él le dice: maestro, sabemos que lo que tú haces viene de Dios. O sea que si Nicodemo dijo esto, era porque ellos lo discutían en el Sanedrín. Entonces la línea que gobernaba en la época era el fariseísmo. Pero los saduceos eran los más ricos, los más poderosos, porque era la línea que venía a través de los macabeos. Entonces habían 7 líneas farisaicas en aquella época, en la cual Gamaliel pertenecía a la línea farisaica, pero un poco más. Por eso que tú ves el consejo de Gamaliel que dice: dejen a esta gente tranquilo, no vaya a ser que ustedes estén enfrentando a Dios, porque se levantó Teudas y murió Teudas y murieron, y se esparcieron los 400 gente que le seguían. Luego muere Judas el Galileo y también se esparcen. Dejen a esta gente tranquilo, no vaya a ser que ustedes estén enfrentando a Dios, porque él pertenecía a la línea farisaica, espera un poco más. Entonces, en esa época también habían 2 jueces, que era Shammai. Shammai era puesto por Roma, era más liberal, y Hilger, que era puesto por Israel. Pablo viene de esta línea. El martes pasado hablábamos de Pablo. Pablo viene de la línea de Hilger. Por eso Pablo era un poco radical en cuanto a la Torá, hasta que él tiene un encuentro con el Señor. Me llama algo la atención en esta enseñanza, para darle paso a una de las misioneras, y es que, gloria a Dios, en aquella época el rito de la moda era ser rabino. No todo el mundo calificaba para ser un rabino. Habían personas, o sea, te llevaban a la línea sacerdotal o a la línea que dominaba en la época, y ellos te evaluaban y determinaban tu lenguaje, tu coeficiente. Entonces ellos determinaban, de hecho, tenían potestad los sacerdotes hasta de cambiarte el nombre. Entonces, por eso tú ves que muchas de la gente de nosotros que se van a la línea, gloria a Dios, judío-mesiánica, muchos de ellos se cambian el nombre. Y de ahí que viene esa línea de que los sacerdotes te cambiaban el nombre. Y lo importante de aquí del asunto es que Pedro, sea el nombre del Señor bendito, no calificó para ser rabino. Y por eso las personas que no calificaban para ser rabinos, el único oficio que tenían era ser pescadores. Y por eso tú ves que el Mesías, gloria a Dios, el hermano de Pedro, que fue Andrés fue que le habló a Jesús, gloria a Dios, le habló a Pedro de que hubiesen encontrado el Mesías, porque Andrés venía de la línea de Juan, sea el nombre del Señor bendito. Entonces ya Pedro tenía la idea de que el Mesías estaba en la tierra, y por eso que cuando tienen el encuentro, el Señor lo llama: Pedro, ven que yo te voy a hacer pecadores de alma. Wow. Bendito sea el nombre de Dios. Terrible, hermano, muy profundo esto. Bendito sea el nombre de Dios. Me llamó mucho la atención, pastor, cuando usted hablaba de cuáles eran esos judíos realmente, porque cuando leemos se ve como que el pueblo judío era que le hubiera agradado lo que estaba pasando, pero me llamó mucho la atención ese aclaramiento que usted hace, bendito sea el nombre de Dios, de que no era ese pueblo judío que nosotros pensamos, sino que usted hizo el aclaramiento, ya eso es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que el pueblo estaba contento, Herodes había echado mano a Pedro, Pedro estaba preso, bendito sea el nombre de Dios. Pero yo quiero resaltar algo en esta tarde, y es que me llama mucho la atención la autoridad de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia tiene poder, bendito sea el nombre de Dios. Hay cosas que le tocan a la iglesia hacer. Mientras Pedro estaba preso en la cárcel, había una iglesia que oraba. Hoy estamos hablando, vamos por la misma línea de adoración y oración, bendito sea el nombre de Dios. Vemos un Pedro que está preso, vemos un Pedro que se tira, bendito sea el nombre de Dios, que está tranquilo ahí, no hace lo mismo que hizo que hizo Pablo y Sila, que comenzaron a adorar mientras estaban encarcelados, estaban con cadena, con grillo en lo más profundo del calabozo, y dice que Sila y Pablo comenzaron a adorar, bendito sea el nombre del Señor, sino que vemos una iglesia que se pone de acuerdo y que estaba orando 24 horas por Pedro mientras Pedro estaba en la cárcel. La iglesia tiene poder y autoridad. La iglesia tiene la alma más poderosa, que es la oración. Alguien me hablaba ayer a mí, me decía, pastor, como que nosotros, como que ella me quiso como hacer entender
como que para estos tiempos eran más difíciles. Y yo le decía, no era más fácil en aquellos tiempos, porque la guerra que se peleaba en aquellos tiempos era literalmente. Ahora estamos peleando contra huestes de la tiniebla, contra potestades, demonios, bendito sea el nombre de Dios. Y ella me decía que era más difícil para estos tiempos. Yo le decía, no era más difícil para estos tiempos, porque los discípulos tenían que escapar. Los discípulos, vino la persecución después que matan a este muchacho, a Esteban, hay una persecución terrible, bendito sea el nombre de Dios, donde la iglesia, ya tú sabes, fue perseguida, sacudida totalmente, una guerra literalmente. Yo le decía, pero ahora nosotros nos vamos de rodillas y Dios nos entrega la victoria. Sin embargo, ellos tenían que salir corriendo, escapar por su vida. Sin embargo, ahora tú te metes en ayuno y oración y Dios te entrega la victoria. Lo que quiero resaltar en esta tarde es de que nosotros tenemos poder, de que Dios le ha entregado autoridad y poder a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia tiene que entender que no es cualquier cosa en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Porque mientras Pedro estaba encarcelado, había una iglesia que hacía oración por Pedro y que las oraciones fueron contestadas. Quizá tú estás orando, quizá tú estás clamando, bendito sea el nombre de Dios, y quizá tú no ves que está pasando nada, pero sí las oraciones están siendo escuchadas. Gloria a Dios. La Biblia dice que luego que Jacobo, que fue el segundo mártir, Amén, que fue matado debido a la persecución que se abrió en contra de la iglesia, Herodes tenía fines políticos, dicen muchos comentaristas, y esperaba el momento indicado para poder matar a Pedro. amén. Vemos a la luz de la Biblia que Dios se adelanta a lo que Herodes ya había pensado. Dios se adelanta. Vemos un Pedro que está rodeado o está salvaguardado o asegurado con 2 soldados, pero también con 4 grupos de soldados extra que no le quita la vista de arriba. La Biblia no relata que Pedro hacía oraciones, pero yo entiendo a la luz de la palabra que era un hombre que tenía una relación estrecha con Dios. Y existe algo en la Biblia que es la ley del acuerdo, que si 2 o más se ponen de acuerdo sobre algún asunto, el Señor responde. Entonces es posible, vamos a dejarlo ahí en la posibilidad de que Pedro, aunque la Biblia no lo relate, de una u otra forma tuviese una comunicación con el Señor, porque el Señor siempre va a venir en ayuda de aquellos que le llamamos, que le buscamos y que le solicitamos, sin importar en la situación en la que nosotros nos podamos encontrar. Herodes tenía soldados. Pedro estaba encarcelado, estaba encadenado. Herodes tenía una influencia política, pero la iglesia tenía el poder de la oración. Y la iglesia hacía oraciones sin cesar, y esta palabra sin cesar significa extendiéndose sobre todo lo que podía. La iglesia se estaba extendiendo en oración y producto de esta oración Dios da respuesta, porque siempre he dicho que Dios nunca se queda callado. Cuando un hombre, una mujer, un pueblo se reúne para invocar el nombre de Jehová, Jehová siempre va a responder. Y Dios tiene 2 lenguajes. Yo siempre he dicho, Dios te va a decir que sí o te va a decir que no. Yo mientras estudiaba esta lectura yo decía, ¿y por qué Dios, humanamente uno se hace muchas preguntas, no intervino cuando antes de la muerte de Jacobo? Porque ya a Jacobo le había llegado su momento. La iglesia estaba orando, no solo por Pedro, la iglesia estaba orando por la preservación de ellos, pero ya Jacobo no estaba. El que estaba era Pedro, que Dios había permitido que estuviera ahí para él manifestar su gloria. Y lo que sucede cuando un pueblo se une a orar a Jehová. La Biblia enseña que los judíos eran personas que acostumbraban a orar a las 3 de la tarde, porque esta oración viene de los tiempos de Daniel. Daniel existió 500 años antes de la manifestación del Rúa de Yahweh, del Espíritu Santo, y Pedro solía orar a las 3 de la tarde. Por eso los ángeles llegaron a Pedro
y le dijo, recibe estos soldados, gloria a Dios, ellos vienen en paz y ve con ellos. O sea, estos apóstoles mantenían una comunicación con Dios en todo tiempo, porque explicábamos la primera vez que estaba hablando de la oración, que orar es hablar con Dios. Amén. ¿Es hablar con qué? Con Dios. Ahora, cuando tú te hincas de rodillas, viene del griego protunei, significa postrado en reverencia a una divinidad. Tú estás reconociendo. Adoración es postrarse. Orar es hablar con Dios. O sea, debemos hablar con Dios en todo tiempo. Entonces, esta gente eran puros, eran santos, mantenían una comunicación con el Espíritu Santo estrecha. Tú no vas a notar en ninguna parte de la Biblia que esta gente, gloria a Dios, se le apareció un culebrón, que se le apareció un toro prieto. No, ángeles hablaban con ellos. Esta gente manifestaron el reino, la eternidad estaba conectada con la tierra. Los ángeles caminaban con ellos, porque esta gente eran puros, eran santos, mantenían una comunicación con Dios. Cuando tú ves que una gente vive soñándose con demonios, con culebras, con serpientes, con toro, con perro, olvídate que los demonios te están atormentando. Tú no tienes una conexión con Dios directa. Hace falta santidad. Y por eso hoy que la iglesia de Cristo ve más demonios que ángeles. No es que tú no veas un demonio. Repítalo, por favor. ¿Por qué vemos tanto demonio y no estamos viendo ángeles? Donde quiera que tú vas, una bruja, un galipote, un bacá, pero ¿y los ángeles dónde están? Entonces esta gente tenían una comunicación estrecha con la eternidad. Esta gente dice, y los ángeles hablaron con Pedro y abrieron la cárcel. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, recibe a fulano. Oye, qué comunicación. No tanto ellos, hasta el propio Lucas dijo, y también se me apareció a mí. Oye, cómo era que estaba el Señor. O sea, que el Señor nunca abandonó a su pueblo en esta persecución. Ahora, ¿por qué Jacobo muere? Porque el Señor lo dijo. Si esto es al tronco, ¿cuánto será la rama? Y ellos le dijeron al Señor, ¿beberemos del vaso? Jesús le dijo, sí, beberán. Esa le está diciendo, ustedes van a beber. Ustedes van a pasar por esta persecución. O sea, que el problema no es que te maten. El problema es como tú vivas, no como tú mueras. Sea el nombre del Señor bendito. Ojalá yo morir como un mártir en Cristo. Eso para esa gente, morir en Cristo era una bendición. Gloria a Dios, porque para ellos era ganancia. Tú no ves que un Pedro era de carácter eminente, un tipo con un liderazgo, pero su carácter era variable, era bipolar. En momentos decisivos que Pedro debió tomar decisiones, no la tomó, se acobardó. Pero en otra parte agarra la espada y le lleva la oreja al soldado. ¿Y qué le dice el Señor? Esto no es lo que yo te he enseñado, Pedro. Pero esto fue hasta que llegó el Espíritu Santo. Hey. O sea que ya los caracteres aquí no entran. Yo no sé si las personas caminan con carácter. Yo veo a los psicólogos, yo veo a la gente hablando de carácter. Señor, el carácter que la iglesia necesita es el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo no tiene sombra de variación. El carácter de Cristo no mira hacia atrás. El carácter de Cristo es hacia adelante. El carácter de Cristo no se envanece, no es atancioso, no busca lo suyo. Es humilde, es sencillo, siempre está en gozo, siempre está en alegría. Por eso cuando esta gente fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se gozaba ya cuando le daban. Ya no sacaba la espada, sino que daba gloria a Dios y aleluya. ¿Por qué? Porque su carácter fue movido, fue cambiado por un carácter espiritual. Dios toma a este hombre, gloria a Dios, se llamaba Simón. Dios le dice, no te llamará ya Simón, te llamará Pedro. Le pone Pedro, que viene del arameo Kefa o del hebreo Cefa, que significa roca pequeña. Cuando el Señor le dice, en ti yo edificaré mi Cefa, le está diciendo, en ti tú eres la roca pequeña, pero en ti yo voy a edificar mi roca grande. Esa roca soy yo. Tú vas a ser fundamento de esta roca, tú vas a ser pastor de pastores, tú vas a ser líder de este movimiento que apenas inicia y ellos van a necesitar de ti. Por eso, ¿qué hace Satanás? Satanás agarra, mata a Jacobo, el hermano de Juan, y encarcela a quién? A Pedro, porque le agradó a los judíos, porque era un asunto político. Pero cuando encarcelaron a este hombre, los ángeles no vinieron porque era Pedro. Los ángeles vinieron porque el hombre era santo, porque el hombre era puro, porque el hombre tenía una conexión con la eternidad. Ningún ángel te va a escuchar si nosotros no estamos en el Espíritu. La Biblia dice en Apocalipsis, y los ángeles se movían según el Espíritu le dijese que se moviesen. Porque los ángeles son seres inmateriales y para un ángel escucharte tú tienes que estar en el Espíritu. Por eso que hablamos, gloria a Dios, en el estudio pasado, sea el nombre del Señor bendito, hablábamos de 3 clases de lengua. ¿Por qué? Porque hay 3 clases de lengua. Hay lenguas angelicales que se dividen en 2 partes, que son lenguas celestiales. Por eso la Biblia dice que el que habla en lengua con Dios habla su lenguaje. O sea, cuando tú estás hablando en lengua, tú estás hablando con Dios. Y ese género de lengua no tiene intervención, porque tú estás directo, tú estás hablando lenguas celestiales o lenguas angelicales. Aleluya. Y esta gente tenían, gloria a Dios, esa conexión de que los ángeles caminaban con ellos, de que los ángeles hablaban con
con ellos, de que los ángeles le escuchaban. ¿Por qué? Porque caminaban en el Espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Me llamó mucho la atención, pastor, cuando usted decía que la gente hoy en día ve más demonios que otras cosas. Bendito sea el nombre de Dios. En estos días yo vi varios mensajes de una misma persona, varios. Lo iba buscando y en toda su campaña él siempre veía a un brujo que le estaba trabajando a la iglesia. Siempre yo dije, pero ven acá, toda la campaña que esa persona va, siempre ve brujos. Y eso es una realidad, Dios mío. ¿Por qué no vemos más la manifestación de Dios? ¿Por qué vemos tanto demonio? ¿Por qué? Y no es que los demonios quizás no van a venir, no van a atacar, bendito sea el nombre de Dios, pero tenemos que enfocarnos más en lo espiritual. No estamos siendo perseguidos nada más en este tiempo. Hace muchísimos años que la iglesia comenzó a ser perseguida. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces nosotros queremos soltarlo todo cuando viene una persecución, cuando viene una lucha, pastora, a nuestra vida. Pero dice que los discípulos cuando lo golpeaban, ellos se sentían contentos, ellos se sentían bien, porque era por causa de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos no retrocedieron, ellos no abandonaron, ellos siguieron hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. No porque ven una persecución a nuestra vida. La iglesia tiene que mantenerse realmente con los pies sobre la tierra. Dios sea la gloria. Me llamaba la atención una cita bíblica que busqué, que cuando Moisés y Uri y Aarón le tenían las manos levantadas a Moisés, lo que quiero hablar es de la persistencia. Bendito sea el nombre de Dios, porque quizá no sabemos el tiempo que duró Pedro ahí en la cárcel, pero que la iglesia hacía oración sin cesar. Muchas veces nosotros vemos como que no tenemos una respuesta, pastor, de una vez, y abandonamos, soltamos, bendito sea el nombre de Dios. Pero hasta que Josué no terminó con los ismaelitas, bendito sea el nombre de Dios, esos brazos estaban ahí hasta que ellos obtuvieron la victoria. Lo que no debemos es soltar hasta que nosotros no podamos tener esa victoria. Tú no puedes soltar, tú no puedes flojar, no importa la persecución, porque mucha gente en medio de una persecución, en medio de una guerra, se desenfoca, pastor. Lo que pasa es que los apóstoles afectaron la tiniebla. Santo. Entonces, nosotros estamos en un mundo que no está gobernado por Dios. Aleluya. Dios no gobierna este mundo. Aleluya. Quien gobierna este mundo es el diablo. Aleluya. Porque Sí. si Dios gobernase este mundo, no hubiera atraco, no hubiera robo, no hubiera desigualdad, Amén. no hubiera violaciones. O sea, nosotros estamos en un mundo que está gobernado por seres espirituales que su naturaleza es destruir. Entonces, cuando tú afectas la tiniebla se va a levantar en tu contra. Y la única arma que nosotros tenemos es la oración. Porque cuando tú oras, tú estás invocando el nombre del Señor. Amén. Entonces, el Señor manda a su ejército. O sea, no estamos solos. O sea, si Satanás tiene un ejército, Dios tiene otro ejército. Amén. Lo que pasa es que Dios es inmutable. Gloria a El Señor es Jesús. todopoderoso. Dios no tiene contrario. Santo. Satanás y Dios no son enemigos. Gloria a Dios. Porque Dios nunca se ha inclinado, gloria a Dios, a pelear con Satanás. Satanás no puede pelear con Dios. No. Porque Satanás no puede ni siquiera levantar su cabeza hacia el norte. No puede porque la reactividad del Padre lo aterroriza. Y por eso que los demonios se refugian en el mal. Porque mientras más malos son, más se alejan de Dios. Si hacen algo bueno, se acuerdan de Dios y eso lo aterroriza. Porque Dios es todopoderoso. Dios está fuera de nuestra atmósfera. Aún de la propia eternidad, Él está separado de la misma. Gloria a Jesús. Porque la eternidad tuvo un principio y fue Él. Porque hay gente que cree que la eternidad no tuvo principio. La eternidad tuvo un principio y fue Dios. La eternidad habita en Él. La eternidad es el camino de Dios. Por eso es que yo mantengo la tesis de que Dios no es eterno. Porque ¿cómo puede ser Dios eterno si Él crea la eternidad? Amén. Dios es sempiterno, está por encima de todo. No hay nada por encima de Él. ¡Aleluya! Entonces no podemos comparar a Dios con Satanás. Eso es innegociable. Alabado sea. El único que está determinado para pelear contra Satanás es el arcángel Miguel. Es el ángel que está capacitado, diseñado para confrontar al querubín caído, no Dios. Entonces Dios dejó seres angelicales que caminan con nosotros en este camino. ¿Por qué? Porque Adán, gloria a Dios, Satanás no le puso un cuchillo. No. Satanás no lo atracó. Gloria a Jesús. Satanás simplemente lo engañó y él se dio. Entonces Dios es un ser que respeta el libre albedrío de la persona. Dios camina un estado de derecho. Entonces Dios sabía que lo que hizo Adán fue que de manera voluntaria cedió, porque Dios le dijo, el día que coma de ese árbol ciertamente morirá. Le dijo, mira, no te acerques ahí, porque ya Dios sabía que Satanás iba a entrar ahí. ¿Qué Dios le estaba diciendo? Le estaba haciendo una advertencia. Amén. Entonces Adán por su propia cuenta cayó
Sea el nombre del Señor bendito. Y Dios, como ama a la humanidad, entonces Dios dijo, yo iré para la tierra. Ahora, ¿por qué Dios dijo yo iré? Porque el mundo espiritual se rige por puertas. Siempre lo he dicho, se rige por portales. Y entonces Adán era la puerta por donde Dios entraba a este mundo, donde Dios tenía comunicación con la humanidad y iba a tener una comunicación estrecha con los seres humanos. Era a través de Adán. Por eso la semejanza queda con Adán. ¿Tú no ves que la Biblia no dice que Abel era semejante a Adán? Ni Caín era semejante a Adán. ¿Quién era semejante a Adán? Era Set. Dice, y este era semejante a Adán, porque a Adán lo que hace es que le transmite la semejanza a Set, y a través de Set, cuando tenía 105 años, por primera vez empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor, porque a través de Set, Adán dejó esa puerta por donde Dios iba a entrar a este mundo. Entonces Dios se hizo carne, habitó entre los hombres, tuvo que morir. Porque Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder para volver a tomar. Pero era necesario que Él muriese para poder vencer a la muerte. Amén. Y como Cristo podía vencer a la muerte, tenía que morir para entrar en su territorio, en su terreno. Y así es que Él puede vencer a la muerte. Entonces Él resucita, y cuando resucita, dijo, yo soy aquel que tuve muerto, pero que ahora vivo. Y tengo la llave, la cual Él llamó la llave de David. Y cuando yo cierro, nadie abre. Y cuando yo abro, nadie cierra. Pero esta llave se la dejo a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad para abrir los cielos y cerrar los infiernos. Sí. Ahora, los infiernos se te van a levantar en tu contra. Sí. Pero Satanás nunca podrá matarte. Satanás nunca podrá hacerte daño a ti hasta que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Ahí es que la Biblia dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Por eso no es como yo viva o como yo muera. Yo puedo morir en un accidente, yo puedo morir de un tiro. Eso no tiene que ver en el reino. Es como yo viva. Porque el día que Dios diga, Sandy Mato, ya tú te vas, Él me va a llevar como sea. Pero eso no quiere decir que el diablo me mató. Satanás no tiene autoridad sobre un ungido. Gloria a Jesús. No tiene autoridad. Es cuando ya Dios determina que fulano se va porque tu tiempo terminó y hay que darle paso a otro. Y justamente era lo que pasaban, por eso murió Jacobo. Porque la eternidad determinó que Jacobo se iba. Amén. ¿Y por qué no mataron a Pedro? ¿Por qué no mataron a Pedro? Dice, y Herodes quería matar a Pedro, pero como el plan de Dios no se hubiese cumplido, Dios le dijo a 2 ángeles, vayan, éntrenme a esa cárcel, sí. Quítenme los grillos a Pedro, dígale que se ciña su lomo y que arranque. Pero la iglesia oraba. Hay una enseñanza. La iglesia tiene que mantenerse en oración, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Amén. O sea, tú no sabes el día que va a venir alguien, te levante, entra a tiro a la iglesia. Amén. Allá en la iglesia que Dios me permite pastorear, hay joven, los otros ya estaban persiguiendo a un joven para matarlo, y cuando lo persiguieron se metió en la iglesia. Pero como allá hay autoridad de parte de Dios, gloria a Dios por eso, los delincuentes venían vestidos de encapuchados, pero se devolvieron. ¿Por qué no entraron? Porque la iglesia tiene que manifestar a Dios. Si no manifiesta a Dios, Satanás va a tener legalidad. Porque la iglesia es la embajada donde Dios habita. Tú sabes lo que significa una embajada. Por eso tú ves que si tú entras a la embajada de Estados Unidos, cuando tú estás ahí adentro, tú estás en territorio americano. Sí. Y cuando tú estás en la iglesia, tú estás en territorios celestiales. Y Satanás no tiene potestad cuando tú estás en territorios celestiales. Nosotros no andamos en territorios humanos. Nosotros andamos en territorios celestiales, porque nosotros somos la embajada del reino. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué reino estaba hablando el Mesías? Vamos a ver, Yuli, ¿qué reino? El reino de él. Pero él dijo, el reino está en la tierra. O sea, eso significa que todo aquel que acepta a Cristo, que camina con Cristo, el reino de este mundo no tiene legalidad sobre ti. No. Porque nosotros no estamos en este mundo. Estamos aquí, pero no somos. Jesús lo dijo claro. Yo no oro por los que están en el mundo. Yo oro por los que tú me has dado. Por los que tú me has dado no se perderán. Ahora, las personas que eligen a Cristo están en riesgo, pero las personas que Cristo elige. Los menos frecuentados son los cultos de oración. La gente lamentablemente no le gusta orar. Si nos vamos a una actividad evangelística donde viene un profeta de fuera, y no estoy en contra de eso, esa actividad se llena a capacidad. Pero si usted prepara una cumbre de oración, esa cumbre de oración se queda vacía. Son pocos los que van, son pocos los que están, y de los que llegan son pocos los que se ponen de rodillas. Eso me recuerda una anécdota de un pastor
que me dijo que había llegado a su iglesia una intercesora y me dijo: Julie, era una bendición porque en todas las iglesias se necesitan hombres y mujeres de oración. Y esta mujer me dice que ella lo que sabe hacer es interceder. Yo dije: bueno, pero hay una victoria. Pero ¿qué sucedía? Que cuando llegaba el culto de oración, ella estaba de pie todo el tiempo, tiesa. Él me decía, no movía la mano, no movía los ojos, no movía los labios. Yo en un momento dije: bueno, pues será que está orando en la mente, porque todo es posible. Pero después vi que ella buscaba cosas que hacer dentro del culto de oración para desconectarse y desconectar los otros. El que no tiene una vida de oración íntima nunca lo podrá tener en el público. Cuando alguien no ora en su casa, porque el primer altar tiene que estar en mi casa. El primer lugar donde el diablo repete tiene que ser en mi casa. El primer lugar donde la cadena se rompa tiene que ser en mi casa. El primer lugar donde los yugas se pudran tiene que ser en mi casa. Si yo no oro en mi casa, cuando yo llegue a la iglesia de usted, que usted pastorea a otro pastor, yo no me voy a tirar. No voy a orar, porque la oración es un estilo de vida. Y Jesús habló tanto, y esta iglesia lo entendió, del orar sin cesar, que hacían oraciones sin cesar, porque sabían que hay un poder en la persistencia. Y hay gente que está como Pedro antes de ser investido del Espíritu Santo, con un doble ánimo, con una inconstancia. Por eso hay gente que no ve la manifestación de Dios, sino que todo lo que ve en su vida son las obras del diablo. El diablo me está siguiendo, y usted sabe que son los mensajes no predicados. No vemos a nadie que diga: la gracia y la misericordia me están persiguiendo. No, ay, la gente, el diablo me persigue por lo que llevo dentro, me persigue. Y yo decía en estos días: Señor, pero que hay un espíritu que se está manifestando, que es de delirio de persecución, porque hay hombres y mujeres que el enemigo lo persigue, es cierto, pero el hombre que está conectado al diseño del cielo sabe que está envuelto en un solo reino, y es en el reino de Dios. Y Satanás no puede tocar un hombre que está escondido en Dios. Ahora, era como decíamos ayer: Satanás, para llegar a usted, tiene que ir donde él. Y Dios, si usted está en la capacidad, voy a poner a ustedes dos de ejemplo. Está usted y está Delia. Vemos un Pedro que Jesús le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero vemos un Job que Dios le dice a Satanás: tú no has considerado mi siervo Job. ¿Por qué no se alerta Job? ¿Por qué no se le da el aviso de que viene un sacudimiento? Porque Dios sabía quién era cada quien. Ha llegado el tiempo de que nosotros, hermanos, mire, y me disculpan ustedes que están aquí conmigo en cabina, yo creo que nosotros entre los últimos temas que debiéramos tocar sería el de la oración. ¿Cómo así, Julie? Porque la gente que conoce a Dios, yo decía el domingo que Jesús le pasaba por el lado a la gente y le decía: sígueme, y la gente le caía atrás. Y al que Cristo, alabanza tu nombre, al que Cristo libertaba, le decía: déjame irme contigo. Pero pastor, que era lo grande que recibían, que no podían estar desconectados de él. Jesús le decía: no, vuelve a los tuyos y dile lo que yo he hecho contigo, porque era gente que tenían un encuentro genuino, no un encuentro por interés, no porque voy a orar para que Dios me dé, yo voy a orar para dar gracia. No, yo no voy a orar para que Dios me use como yo lo oí a usted el día pasado. Yo voy a orar para darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer allí. Necesitamos gente que entremos, señores. El secreto se ha vuelto el lugar menos visitado por los hombres de Dios. Por eso hay tanta desgracia, por eso hay tanto del ejército que están cayendo abatidos, porque se le ha olvidado, porque tenemos una agenda llena que no nos deja respirar, y se nos ha olvidado que el que nos ha abierto esa agenda es el dueño de esa agenda. Y hay gente que para Dios poder llevarla a la oración tiene que cerrarle la agenda, porque mientras se la tenga abierta van a depender de un don, no de una relación. Ha llegado el tiempo. ¿Por qué la mayoría de predicadores llegamos a los sitios y hay que estar tirando golpe al aire?
Porque hay un pueblo que no ora. Porque hay lugares donde hemos llegado a ministrar y usted siente que la atmósfera no está ni siquiera para que usted ministre, porque el Espíritu Santo arropa la casa. Los vecinos antes se ponían alrededor de la iglesia y hay iglesias todavía donde los vecinos se paran afuera y dicen, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando ahí adentro? Pero hay iglesias que parecen que son mormones, testigos de Jehová, y usted entra y usted dice, ¿dónde estoy? Señor, ¿y dónde es que tú me has traído? Es porque hay una iglesia que no quiere orar. Y dije el otro día que la iglesia ha sido probada con el asunto de COVID. Con esto le entrego a usted. Ha sido probada. Hay una manifestación abierta con esto del COVID, de la condición de la iglesia. Gente que se fueron, gente que más nunca se instalaron en la iglesia porque no tenían un encuentro personal con el Señor. Y yo le dije a una pastora el día pasado, prepárate 2 guaguas. Le estamos corriendo al COVID. Y anuncia un viaje para una piscina. ¿Es mala la piscina? No, buenísima. A mí me gusta muchísimo. Anuncia un viaje. Tú vas a tener que, aparte de esas 2 guaguas, buscar 2 más. Porque el que nunca ha llevado a un primo, un tío a la iglesia, va a llevar a ese viaje a los primos, a los tíos, a los sobrinos. Entonces llegó el tiempo de que nosotros tenemos que volvernos a Dios, señores. Esto está revelando que la iglesia, everybody, tiene que volverse a Dios porque lo que está pasando es espantoso. Por esa razón vemos más demonios que ángeles. Yo creo que la gente actualmente, cuando hablo de las personas, estoy hablando no tanto de las personas que no tienen a Cristo, sino también las personas que tienen a Cristo. Yo creo que estamos como Faraón. Ay, Dios mío. Que Faraón le tenía miedo a la plaga, pero no al Dios que mandaba la plaga. Y el coronavirus manifestó la naturaleza de muchas personas. Amén. Es contraproducente que en medio de un virus las iglesias se vaciaran en vez de acercarse a Dios. Amén. Fíjate que cuando la iglesia estaba bajo persecución se acercaba a Dios. Pero la iglesia de ahora es diferente. O sea, las iglesias se vaciaron. Hubieron iglesias que se fueron más de 20 y 30 miembros. Sí. Entonces no temen a Dios. Amén. Y creo que el principio, gloria a Dios, de un llamado genuino es el temor a Dios. Porque el temor a Dios, el que te va a impedir a cometer el pecado, cometer la falta. Jesús, porque yo puedo estar en un sitio donde no me estén mirando los hombres, pero Dios está ahí. Amén. Pero si yo no temo a Dios, yo voy a sucumbir en el pecado. Y justamente es lo que está pasando hoy en día. La humanidad, incluyendo mucha gente dentro de la iglesia, han perdido el temor a Dios. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que Cristo no viene. Como hace 2000 años que Cristo no viene, hemos escuchado de niños que Cristo viene y no viene. Ahora, ¿por qué no ha venido el Mesías? Porque el apóstol Pablo habla cuando se cierre la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25. ¿Qué está hablando Pablo? Cuando se cierre el número, los que han de ser salvos, entonces viene el Mesías. El Mesías dice a través del profeta Oseas en el capítulo 5, yo me iré y después de 2 días volveré y al tercer día restableceré el tabernáculo de David, y el mundo está ciego porque ya los 2000 años se cumplieron. O sea, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que ya los 2 días que el Señor dijo, estaré con las naciones, estaré con la iglesia, se cumplió. Pero vemos gente que están ciegos porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre. Santo. Para que viendo no vea y oyendo no oiga. Amén. Pero para eso Dios nos llamó a nosotros. Amén. Para abrirle los ojos a los ciegos, para abrir los oídos a los que están sordos y decirle a la persona que la hora cero ha llegado, que en cualquier momento las trompetas van a sonar. Lamentablemente de la persona, esa misma persona que cuando antes salíamos a las calles en medio de esta pandemia, en medio de este virus, se tiraban de rodillas, dándose por el pecho porque tenían el temor de la plaga, pero no el temor a Dios. Pero cuando el temor de la plaga se fue, son las mismas personas que están en la discoteca, que están en los drines, que están fornicando, que están adulterando, Santo. Que están en chisme, que están hablando mentiras, porque el temor de Dios se ha ido. Pero no tanto en el mundo, también en la iglesia hay pastores que han perdido el temor a Dios, hay evangelistas que han perdido el temor a Dios, hay profetas que han perdido el temor a Dios, hay iglesias que han perdido, que están caminando porque lo que tienen es un negocio, ya han tomado este camino como un negocio literal, y eso es lo que está pasando. Por eso Dios le dijo a Israel, por eso Dios, gloria a Dios, mandó plaga a Israel. Le dijo, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que está pasando. Por eso las iglesias se vaciaron, porque había mucha gente que su cuerpo estaba en la iglesia, pero su corazón estaba en Sodoma. Y yo creo que Dios le está hablando a alguien que ha llegado la hora de salir de Sodoma. Por eso Jesús lo dijo antes, 2000 años él lo dijo, ha
acordado de la mujer de Lot. ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia. La mujer de Lot representa a esa gente que están llamados a salvación, que Dios le da la oportunidad de salvarse, pero su corazón está en sus bienes, su corazón está en la jipeta, su corazón está en los aviones, su corazón está en el reino de este mundo. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces eso, ¿qué pasó con la mujer de Lot? Que la mujer, gloria a Dios, de Lot, siendo salva, se acordó de su bienes. Ay, perdí la casita, se murieron mis padres, se murieron mis hermanos, se me quedó la jipeta, se me quedó el edificio. Mujer de Lot, Dios te quiere salvar. Yo le hago un llamado a la iglesia de que volvamos al temor de Dios. Antes, cuando yo era niño, habían pastores que quizás no tenían el conocimiento que hay ahora, habían predicadores evangelistas, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, estos evangelistas llegaban, la tierra temblaba, los demonios chillaban, la gente era libre. Y eso es lo que hace falta, que manifestemos esa gloria. Pero para esa gloria manifestarse hay que volverse a Dios, porque hay muchos que estamos dentro, pero nuestro corazón hace mucho que se ha divorciado de Dios. Mío, Jehová, bendito sea. Mi alma alaba la gloria de Terrible Jehová. palabra. Sea el nombre del Señor bendito. Recordaba cuando Daniel, bendito sea el nombre de Dios, que dice la palabra que oraba como solía hacerlo antes. La mente de Daniel no estaba en un puesto, pastor, que lo fueran a poner, sino que oraba, bendito sea el nombre de Dios. Nada le iba a impedir su comunión con el Señor. Es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. La iglesia, Dios le ha dado poder, Dios le ha dado autoridad, bendito sea el nombre del Señor, y no la estamos utilizando. Yo le doy gracias al cielo, porque en medio de una pandemia nosotros nos metíamos en nuestra iglesia un remanente de damas, bendito sea el nombre del Señor, y estábamos tirados ahí. Yo entiendo que por eso mi iglesia se pudo mantener en pie, Sandy, porque hubo un remanente de hombres y mujeres. Aún salíamos, si teníamos que salir antes del toque de queda, salíamos para la iglesia, nos metíamos, porque hay gente que ama a Dios, que todavía su corazón está puesto en el Señor, bendito sea el nombre de Dios, y que no tenía una mente pendiente a la enfermedad, a lo que iba a pasar, a lo que iba a suceder. Pudimos mantener la iglesia, pero ¿cómo se mantiene esto? De rodillas, bendito sea el nombre del Señor. Así como decía el pastor Sandy, se le hace un llamado a la iglesia, bendito sea el nombre de Dios, de que la iglesia pueda volver, de que el temor a Dios pueda volver, bendito sea el nombre del Señor, porque la iglesia, lo que estamos viendo hoy en día en la iglesia, no estamos viendo que en una iglesia como que su mente está dispuesta esperando a Dios. Porque lo que estamos viendo es mucho desastre, mucha sinvergüencería, mucho pecado dentro de la iglesia. Entonces, esa no es una iglesia que realmente se está preparando para cuando venga Cristo. Es que la iglesia que está esperando a Cristo se mantiene orando. Sí. Jesús dijo, velad y orar, para que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo, y para que sea encontrado digno cuando el Hijo del Hombre se manifieste, sean encontrados dignos para estar de pie delante del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos mecánicos. Sí. Las iglesias están mecánicas. Un mensaje de motivación, un mensaje psicológico, pero por amor a Dios. Gente en pecado dentro de la iglesia. Sí. Gente homosexual dentro de la iglesia. Gente lesbiana dentro de la iglesia. Hombre con dos mujeres. Vamos a corregir el pecado. Vamos a volver al temor a Dios como estos hombres. ¿Por qué Dios mató a Ananías y Zafira? ¿No estábamos bajo ley o estábamos bajo ley? Cuando Ananías y Zafira murieron. La gracia. Pero el Padre lo mató. ¿Pero por qué lo mató? ¿Qué le dijo qué le dijo Pedro a Ananías? Por cuanto le ha mentido el Espíritu Santo, morirás. Y cuando vino Zafira, la mujer, le dijo, mira, ahora mismo esos jóvenes que vienen ahí, vinieron de enterrar a tu marido porque tú también le has mentido al Espíritu Santo. ¿Y por qué eso no se está manifestando ahora? Porque no hay santidad en los altares. Pedro tenía santidad, Jacobo era santo, esos apóstoles eran puros, Juan era puro. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad viene del hebreo kadoshé, significa apartado para lo sagrado. Gloria. Cuando tú te apartas para Dios, cuando tú te desconectas de este mundo, cuando tú vives en este mundo, pero sabes que eres forastero y tú luchas contra carne. Señor. Yo enseñaba anoche en el instituto, digo, la carne tiene 3 fundamentos esenciales que el diablo va a atacar, que es número 1, el comer, la comida, 2, el sueño, 3, el sexo. Son 3 fundamentos fundamentales que el querubín caído te va a atacar por ahí. Entonces tú tienes que estar claro en esto, porque, gloria a Dios, Satanás utiliza los recursos que tú tienes. Satanás no viene con una espada, o él viene con una pistola. Él va a utilizar tu propio recurso que la carne tiene. Y hasta que nosotros no entendamos
que cuando Dios creó a Adán, no dice la Biblia que Adán fue una carne viviente. Dice que Adán fue un ser viviente, un alma viviente. Entonces, hasta que no alimentemos el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, va a haber una lucha, porque hay una lucha viva entre el Espíritu y la carne. Y si la carne está fuerte, ella te va a dominar. Sí. Si el Espíritu está fuerte, el Espíritu domina en ti. Y eso es lo que hace falta, que caminemos en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y tales adoradores busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del La iglesia años atrás se caracterizaba por una manifestación genuina del poder del Espíritu Santo. Y nosotros y los que están conectados ahí son testigos de esos. Nosotros sabíamos a qué hora entrábamos al servicio, pero no sabíamos a qué hora íbamos a salir. Los devocionales quizás no teníamos tanto instrumento, no estábamos tan actualizados como ahora, pero con una güira y una tambora, y no estoy diciendo que es malo que estemos actualizados, eso es bueno. Mientras mejor calidad y más intimidad, mayor nivel de gloria. Era una iglesia con una conguita y una güira. Y una hermanita que quizás no sabía, pero había poder. Los demonios chillaban. No necesitábamos que nadie, porque era algo que se regaba solo. Era algo que corría, cubría la casa. Y aún el inconverso veía cuando la nube se metía. Y el inconverso tenía que decir qué es lo que está pasando ahí. Tenemos una iglesia que se ha vuelto disfuncional, lamentablemente. ¿Por qué? Porque para que haya un culto bueno, yo tengo que llevar al pastor Sandy. Porque para que haya un culto especial, para mí todos los cultos son especiales. Amén. Pero para que haya un culto especial, yo tengo que llevar a Delia. Pero cuando Delia llega allá, Delia no es que debe transportar la presencia, debe encontrar la presencia de Dios ahí. El altar debe estar encendido ahí. Una iglesia que no tiene un altar de oración encendido es una iglesia donde los brujos entran, los satanistas entran, los hechiceros entran, hacen todo tipo de trabajo y la iglesia se debilita y no puede hacerle frente al mundo de las tinieblas. Estamos viendo una iglesia que está siendo sacudida por el diablo. Estamos viendo ministros que se han vendido al mejor postor. Hoy no hay siervo. Hoy lo que hay es apóstoles, fulanito, y tú llegas y tú me dirás, Julio, ¿tú estás en contra? Yo estoy a favor de que se honre el hombre de Dios, pero estoy en contra de que se le dé más honra al hombre que aquel que llamó el hombre. Nosotros tenemos que estar convencidos de que todo lo que Dios pueda hacer en un lugar, a través del pastor Sandy, a través de Delia, no es porque son ellos, es porque Dios en ellos, y hay una relación. Alguien me decía el día pasado, y yo lo comentaba a mi esposo, hay gente que ora poco y Dios lo usa. Y yo decía, no. Si nos vamos a la Biblia y hablamos de relación, usted tiene que tener una relación. Ahora, hay gente que ora mucho, pero no es sincero. Hay problemas. Y donde no hay sinceridad, Dios no puede obrar. Es que va a depender cuál es el enfoque. Es que el enfoque de este siglo XXI, pastor, yo lo sé, quizás usted también lo sabe como pastor. El enfoque cuando vamos donde Dios es dame. Exactamente. Y úsame. Exactamente. Que cuando yo llegue allí, ahí hay problema. que cuando yo pise, Ahí hay problema. sepan que llegó Julie de Pagán. Ahí es que radica el Que problema. cuando yo entre y la gente esté enfocado en que lo vean a él. Mírame a mí, enfócate en mí. Y cuando la gente comience a enfocarse en ti, por eso hablamos del tema de los influencers, porque son gente que influye y arrastran, pero arrastran para dividir. Son gente que dividen. Y una gente que tiene un estilo de oración no divide. Es que ese tipo de liderazgo no es bíblico. Pero nunca jamás. Es una gente que tiene un estilo de oración, hasta para tomar decisiones, consulta al Señor. Amén.
Alguien que ora sabe que no importa que se encuentre en una cisterna, en el foso de los leones, en una cueva, sabe que de ahí puede llamar al Abad y el Abad le va a responder. No importa donde tú te encuentres, en la noche más oscura, en el momento más difícil de tu vida, si tú llamas al Señor, Dios te va a responder. Y con esto le entrego, yo estando, recuerdo que me fui a meter a un silicio y en esos años mi abuela pues vivía. Y cuando llegué, dije a las 6 de la mañana tengo que levantarme. Una hermana me llama, yo no tenía reloj. Y me dice, son las 6, recuérdate que tú tienes un compromiso. Yo salí. Cuando yo salgo veo la calle tan oscura que me dio un poco como de temor. Digo, wow, pero son las 6, está tan oscuro. Pero cuando yo voy a entrar en la calle donde yo vivo, ¿y qué es esto? Pero eso fue un sueño. No, eso fue físico. Okay. Vienen hacia mí. Uno se me paró en la entrada de la calle, yo no podía entrar a mi calle. Y yo le dije, yo no soy cualquier mujer. Yo soy hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Que el Señor te reprenda. Y esos perros se dividieron en la calle y abrieron paso. Padre. Yo llego a mi casa. Cuando yo toco y entro, mi mamá que me recibe me dice, pero tú estás mal de la cabeza. ¿Y qué tú haces a esta hora en la calle? Digo, yo no, es que ya es la hora de yo ir a buscar la cita a la clínica. Me dice, son las 3 de la mañana. Yo le dije, pero una hermana me llamó, me dijo que eran las 6, al yo no tener reloj, ella se equivocó. Pero había una evidencia dentro de mí, espérate, porque humanamente la carne me tembló. Pero yo sabía quién era que andaba conmigo. Y hay gente que no sabe, pastor, quién es el que está con él. Y hay gente que tiene que entender que está con él, el que estuvo con Pedro, el que estuvo con Pablo y Sila, el que estuvo con Daniel, el que estuvo con el apóstol Pablo. Está con ellos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Está con ellos el Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que nosotros le busquemos para que le encontremos. Con esta parte le dejo para que ore y cierre. Amén. Íbamos a desatar un misterio aquí poderoso, pero se fue el tiempo. Varón, diga algo, Así diga que algo. vamos a orar, vamos a orar. Yo creo que tenemos que volver al principio, a la senda antigua. No podemos cometer el error de Israel. El error de Israel fue que nunca desobedeció a Dios. Y Dios le mandó profeta tras profeta. El profeta estaba para recordar a Israel cuando ellos se apartaban de la Torá. Y si Dios no perdonó a Israel, su pueblo legítimo, la niña de sus ojos, mucho menos va a perdonar a la iglesia si no ejerce su llamado. Porque todos nos vamos, quiera tú o no, el juicio viene. Y todos estaremos delante de Dios. Y todos tendremos que darle cuenta a Dios de nuestros actos. Yo creo que hay que volver al temor de Dios, que es lo que hace falta, volver al temor de Dios, no buscar a Dios por nuestro propio beneficio, sino, gloria a Dios, buscar a Dios, no la unción. Porque hay gente que busca la unción. Y si tú vas a buscar unción, Dios te la da porque Dios es bueno. Pero ahí que está el error de las personas. Yo creo que hay que buscar al dueño de la unción. Un arrepentimiento. No, que cuando tú tienes al dueño de la unción, tú lo tienes todo. Padre, te damos gracias. Señor, te hemos bendecidos, te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo de Dios, imploramos por todas estas personas que están ahí presentes. Padre, guárdalo, protégelo en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Dios mío, puedan germinar en los corazones. Aleluya. Que volvamos al temor, que volvamos a la oración, que volvamos al ayuno, que volvamos a la sinceridad. Gloria a Dios, que seamos sinceros delante de ti, porque un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Dios me le bendiga a todos y Dios le guarde. Shalom. Agradecemos a cada hermano, cada hermana que de diferentes países se conectan. Damos gracias a Dios por las mujeres de la zona franca, que no podemos dejar de mencionarlas. Gracias por ser siempre fiel a esta plataforma. Las mujeres de Óptica Oviedo, la iglesia Nuevo Amanecer en Cristo, la iglesia que pastorea nuestro hermano Pastor Sandy, las mujeres de Alfa y Omega. Señores, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, a la 1 de la tarde, por esta tu plataforma Radio Estruendo Celestial. Activa la campana para que puedas recibir las notificaciones. Y este pleito está casado y no hay divorcio.